Muy bien, hermanos, buenos días. Buenos días. Gracias a Dios, hermanos, por el privilegio y por la oportunidad que nos da Dios una vez más de congregarnos, amén, de reunirnos. Dice el salmista, dijo, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, amén. Y dice allá en Hebreos, no dejando de congregarnos. Así es que saludamos a todas las personas que nos ven por el video, que tal vez esta semana algunos no pudieron venir, otros tuvieron otras cosas que hacer, pero no importa. La palabra de Dios dice que no hay que dejar de congregarnos, la palabra de Dios dice que es bueno habitar los hermanos juntos, pero tampoco dice que es malo, ¿verdad que no? Pero sí nos gustaría a nosotros que todos ustedes vinieran los domingos. ¿Para qué? Para aprender de la palabra de Dios. Y a eso es lo que venimos. Esa es la verdadera adoración. El verdadero lavamiento de pies, hermanos, es lo que hacemos nosotros aquí el domingo. Lavarnos, hermanos, con agua pura, la palabra de Dios. Así que bendecidos, mis amados hermanos, en esta mañana, y a los que nos ven por el video también, queremos decirles que ustedes son muy bendecidos para la gloria del Señor. Nada más antes de pasar a nuestro hermano, déjenme recordarles que estamos martes y jueves en vivo a las 8:15 en Facebook, martes y jueves a las 8:15 en vivo. También estamos en YouTube, puedes buscarnos en YouTube como Centro Cristiano El Gran Despertar de la Gracia. Cuando sale la página le das videos y allí están los videos que grabamos todos los domingos acá en nuestro lugar de reunión por los diferentes ministros competentes que tenemos. Bueno, aquí todos somos ministros competentes, pero ya vemos 3 que predicamos y que grabamos los mensajes, que son mi hermano Chico, mi hermano Manuel y este servidor. Y esta semana pasada tuvimos a nuestro muy amado hermano bendecido Abel Veita, y aquí nos edificamos, amén, hermanos. Así es. Gloria al Señor. Así es que les declaro, mis amados hermanos, los que nos ven por el video, que ustedes son muy especiales, que son bendecidos, y ahora vamos a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios con nuestro hermano Francisco Montoya. Amén. Francisco. Todos zapatillos. Eso. Y no es chelando, ¿va? Voy a comprarme unos, es que estos ya están nuevos, pero estoy cansado de tenerlos. Santos en todo el mundo, es un gusto estar aquí haciendo lo que el Señor nos encargó. De veras que es el gusto más grande que hay. Hermanos, a todos los hermanos, siempre los hermanos se preguntarán, los que nos escuchan por primera vez, pero ¿bajo qué autoridad esta gente habla de esta forma? ¿Verdad? Porque nosotros no pertenecemos a la iglesia pentecostal ni a la iglesia de cualquier Denominación. Sí, denominación, que hay bastantes. Sí. Nosotros no pertenecemos, nosotros somos, que quede bien claro, nosotros somos totalmente diferentes a la iglesia evangélica, a la iglesia católica, a la iglesia mormona, a los testigos de Jehová, y póngale ahí todos los que ustedes quieran. Somos cristianos. Nosotros somos cristianos, y como cristianos somos seguidores de Cristo. Pablo dijo de la siguiente forma: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pablo no dijo sed imitadores de Jehová como yo lo soy de Jehová, porque Pablo en una época fue imitador de Jehová, hacía los 10 mandamientos. Pablo dice, ya eso pasó. Ya eso pasó. Y Pablo, quiero leérselos, hermanos, porque muchas veces la gente piensa que es que nosotros nos inventamos cositas, y eso no es así, santos. Vean lo que dice Pablo. Dice Pablo, dice Pablo ahora lo estábamos leyendo, así que un saludo siempre a todos en el mundo, ¿verdad? Dice Pablo en Gálatas 4:4, antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles, vea que está diciendo Pablo, ustedes los gentiles, ustedes los que no son judíos,
eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. Aquí Pablo se refería a unos dioses griegos que se inventaban allá los griegos, ¿verdad? Él anduvo por allá y conoció todos esos dioses. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, vean, no es que la gente conoce a Dios, es que Dios los conoció de antemano. Exacto. De antemano. Así que ahora que conocen a Dios, bueno, dice, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Pablo aquí se estaba refiriendo a la ley, hermanos. Claro. Pretenden ganar el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses, estaciones, años. Temo por ustedes, quizás todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Pablo le estaba hablando aquí a los Gálatas. Los Gálatas eran una especie como de los vikingos, para explicarme, ¿verdad? Eran unos galos ahí, unos vikingos, y entonces dice, amados hermanos, esto es lo más importante, pónganle atención, hermanos. Amados hermanos, les ruego que vivan como yo, libres de esas cosas. ¿Cómo era que vivía Pablo? Libre. ¿Libre de cuáles cosas? Ahora le voy a decir. La ley. Pues yo llegué a ser como ustedes, los gentiles. Libre. Yo llegué a ser como ustedes. Libre. Yo llegué a ser como ustedes. Libre de esas leyes. Así es. Y esas leyes las estipulaba la ley de Moisés. Exacto. Ok, aquí no es que era que Pablo respetaba unas leyes y otras no. No, aquí es de esas leyes en plural, de todas. Dice, esto, hermanos, lo dice el apóstol Pablo. Ahora, cuando nosotros podemos valorar todos los valores agregados, valga la redundancia, de Pablo, que Dios le dio. Es que, hermanos, vea, la Iglesia Católica se gloria en los hombres, en el Papa, en los cardenales. Es que el padre de la Iglesia, allá en Patarrá, las fiestas de San Juan y todo eso se hacen si el padre dice, el cura, lo que llaman, ¿verdad? El cura. En la Iglesia evangélica, hermano, usted no ve a la iglesia de Tommy Moya. Uy, que ahí sí es cierto. Hermano, usted no ve a la iglesia de Ronnie Chávez. Ahí sí se mueve. Todos basados en lo que dice Ronnie Chávez, el profeta de la mentira. Todo ese tipo de cosas. Y ahí podemos seguir. Los mormones tienen su líder. Chico, perdón. Cada denominación tiene su cabeza humana. Exactamente. Todos ellos, como dice nuestro hermano pastor, tienen un dirigente humano, una cabeza humana. Sí. Nosotros aquí, hoy, voy a presentar, y así se llama el título de este recordatorio. Voy a presentar, dice, los atestados o doctorados del apóstol Pablo en la cruz. Otra vez. Los atestados o doctorados del apóstol Pablo en la cruz. O sea, Pablo, hermanos, yo estuve leyendo y Pablo tiene como más o menos como unos 33 doctorados. ¿Ustedes saben qué es un doctorado, hermanos? Dice que un doctorado es el título académico más alto que se puede obtener en una disciplina. Es el título más alto, no hay máster, no hay bachiller, no. El doctorado es el culmen de todo un estudio, de todo lo que quiera una universidad darle a alguien. Ese es un doctorado, ese es el más grande. Dice, se otorga. Exactamente, dice. Formalmente es el posgrado que se acredita de quien lo alcanza y es un experto en la materia. Pablo dijo, yo como perito arquitecto puse Pablo era un doctor en eso. Por eso es que Pablo habla con tanta autoridad. Por eso es que Pablo regaña a Pedro con tanta autoridad, porque es que era el doctor en la gracia de Dios. ¿Y qué?
Y en la ley no era un doctor, dice que aventajaba a todos. Claro. Dice que él era del archivo de Benjamín. Ahora lo vamos a leer. ¿Qué era el archivo de Benjamín, hermanos? Para los que tal vez nunca han visto, venir de esa vertiente, de esa vena del archivo de Benjamín, ahí salían los mejores caudillos de la guerra. Y era la gente que Dios le había prometido en Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio les había prometido a los benjamitas que iba a estar los ojos de él sobre ellos. Vea usted, por eso Pablo dice, yo soy del archivo de Benjamín. Dice, vea hermanos. Era un orgullo. Sí, usted ha oído ese error que comete la gente cuando la gente llega, le va y soba y le dice, ay, no estoy médico. Usted sabe lo que le está diciendo usted cuando un hombre con un traje de blanco aquí le está diciendo, cuando usted le dice médico, usted sabe lo que le está diciendo. O usted sabe lo que le dice cuando usted le dice doctor. Usted puede entender esas dos cosas. Vean, hermanos, cuando usted llega, un médico es una persona que está estudiando para adquirir un título, que va en pos de un título. Un doctor es la persona que ya se graduó en una especialidad. ¿Me explico? Ese es un doctor. Por eso a la gente le dice, el doctor, no sé qué. Marco Delgado, ¿no? Sí, el doctor Marco Delgado, el doctor Carlos Rojas. Ponen ese título para que la gente pueda determinar quién es el que está hablando. Para que la gente diga qué autoridad hay aquí. Ahora, hermanos, vean. Dice de la siguiente forma: Henry Halley nació el 10 de abril de 1874 en Estados Unidos. Es traductor, fue traductor, teólogo, fue escritor bíblico, evangelista, escribió el compendio manual de la Biblia que lleva su nombre, que de paso es el más reconocido. Y dice este hombre, dice que el pequeño judío de Tarso, hablando de Pablo, porque a Pablo era, según lo describen, era corbetas y pequeño y poco sin cabello. Dice este hombre, ojo, lo que este hombre era un traductor, no es cualquier cosa. Este hombre era un teólogo, fue escritor. Hermanos, vea el peso de lo que este hombre va a decir. Es que, hermanos, un ejemplo, por decirles algo, en mi pueblo, voy a hablar de personas que conozco porque no puedo hablar de otro. En mi pueblo decían que mi hermano era un excelente jugador de fútbol, pero lo decía de la esquina. Pero si llega un entrenador de la selección de Inglaterra y dice, ese sí era un buen jugador, ¿a cuál de los dos le cree? Claro, tiene atestados. Ok, dice este hombre, dice que el pequeño judío de Tarso cristianizó el imperio romano. ¿Se acuerdan cuando estuvo en la cárcel? Dice, fue el mortal después de Jesús más grande de todos los tiempos. Qué bueno. Este hombre dice que Pablo fue el mortal más grande de Jesús de todos los tiempos. Pues claro que sí que lo fue, hermanos. Pero no era por la potencia de él, no era que él traía algo especial, porque Dios se lo dio, igual que a todos nosotros, hermanos. Por eso Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Usted sabe qué tristeza, hermanos, oír a Pablo diciendo, oír, pongan atención, porque usted no lo va a encontrar, pero nada más que le suenen los oídos. Usted sabe qué tristeza encontrar a alguien que se llame Pedro en la Biblia y que Pedro diga, sed imitadores de mí como yo lo soy de Jesús. Vean la gran diferencia. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, no de Jesús. Ellos, los judíos, trataban de imitar a Jesús, por eso caían en la ley. Y Pablo, con inteligencia espiritual, dice, sed imitadores de mí, porque Pablo conoció bien la ley. Pablo dice que la aventajaba un montón. Si Pablo no hubiera estado, Dios no le da el conocimiento de la gracia, Pablo
perfectamente puede decir, yo soy superior a Pedro también, porque yo conozco la ley y soy... Pero lo que yo quiero, hermano, es hoy enfatizar por qué nosotros hablamos de la gracia de Dios, del regalo indiscutible, de la salvación eterna que Él nos dio. ¿De dónde fue que nosotros sacamos esto? Y voy a demostrar con lo que dice la Biblia que no es que me lo estoy sacando de la manga. Lo que pasa es que santos en el mundo, a ustedes siempre les ponen, ustedes leen los encabezados de la Biblia y dice Pedro y Pablo, siempre ponen a Pedro adelante. Pero hermanos, los más grandes, entre comillas, de este mundo dicen, bueno, acabamos de leerlo. Este hombre dice que Pablo es el más grande, ni siquiera por asomo menciona a Pedro. En el libro de los Hechos acomodan que Pedrito fue el primero, pero conforme se va pasando usted el libro de los Hechos, la figura de Pedro se va diluyendo. Ya no se ve, y sale Pablo. Hermanos, es que Dios siempre quita lo que se ve para poner lo que no se ve. Quita lo primero para establecer lo segundo. Dice, hermanos, vea, ya leímos que le vamos a poner el título Los atestados o doctorados del apóstol Pablo. Ya leímos que es un doctorado, es un título académico, que se les quede bien claro que aquí, hermanos, cuando hablamos de Pablo, estamos hablando, hermanos, en todo el mundo, estamos hablando del más alto hombre que Dios le dio la revelación. A Pedro no le dio revelación, a Juan no le dio revelación. Ya en otros recordatorios tengo uno ahí que se llama el Apocalipsis que Dios le dio al apóstol Pablo, que ese sí es el verdadero Apocalipsis. Claro. Voy a tomar un poquito de agua, hermanos. Bien, hermanos, es imposible comprender el estado actual de los que se llaman cristianos allá afuera. Es imposible entenderlos que se llaman cristianos o iglesia, sino solo a través de lo que Cristo le dio a Pablo. Cuando usted entiende que fuimos perfectos, que Dios con una ofrenda nos hizo perfectos en su Hijo, entonces comenzamos a entender lo que allá afuera se dice, que allá afuera dice que hay que hacer esto, que hay que hacer el otro. Y esto únicamente, ¿quién lo dice? ¿A quién se lo dieron? Al apóstol Pablo. Vean, hermanos, vamos a comenzar con Mateo 5:10. Mateo 5:10, para ver bien claro, porque es importante. Dice así, hermanos, 5:10. Mateo dije 5:10. 5:10. No, 10:5. Disculpen, 10:5. Disculpen, santos. Dice que Jesús, usted lo ve del 10:1 en adelante, dice que Dios eligió a Pedro, a Andrés, a Juan, a Felipe, a Bartolomé, a Tomás, a todos estos, Santiago, a Tadeo, a Simón el Celote y Judas Iscariote, el que le iba a entregar. Usted lo ve donde Jesús, por favor, hermanos en el mundo, no se les olvide que estamos hablando de Jesús antes de la cruz. Antes de la cruz, Él llama a un montón de gente, que son 12, para que sean testigos de lo que Él va a hacer, para que quede evidencia de que Él les está cumpliendo a todos los israelitas lo que iba a hacer. Por eso ahora leímos que venido el tiempo de su cumplimiento, dice esta Biblia que yo tengo, venido el tiempo del cumplimiento establecido. O sea, ya se estableció un tiempo en la eternidad y se vino y se hizo en el mundo de los tiempos. Aquí dice que envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que lo redimiera. Esto él llama a estos 12 para que sean testigos de eso. Usted eso lo puede leer en Hechos 15, donde dice que le cumplió todas las promesas a los padres. Todo se los cumplió. Jesús de Nazaret. No estamos hablando de Cristo. Y él le dice que seréis testigos. Exactamente, él mismo le dice. Dice el 5, Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones: no vayan a los gentiles,
Aquí dice que Jesús les dijo que no fueran a dónde. Los gentiles. O sea, que era prohibido que nos trajeran ese mensaje que era para los judíos, era prohibido para nosotros, hermanos, era prohibido para aquellos en aquel tiempo. Entonces ahora usted va a misa, usted va a los cultos religiosos y lo primero que le sacan es: y Josías, mire que persevere hasta el fin, porque Jesús le dijo a sus discípulos y ustedes tienen que imitar a Jesús. Pero aquí dice que está prohibiendo que todo ese tipo de doctrina se le dé a nosotros los gentiles. ¿Por qué hoy usted ve las palmas, usted ve los vestidos morados, usted ve en las puertas de las casas un macho que hacen? Crucifijo. Sí, y ponen ahí y lo visten. Si aquí en la Biblia les dice que eso es prohibido. Todo eso lo imitaron de los apóstoles, lo trajeron de ahí. De ahí es donde traen todas estas cosas. Pero Jesús dijo que eso era mentira, que no fueran donde los discípulos, que no fueran donde los gentiles, que solamente, porque venía el tiempo en que Él nació de una mujer y les iba a cumplir. Y dice: vaya, díganles que Él es el Mesías, que Él es el cumplimiento de lo que les ofreció allá a todos. ¿Vamos bien? No vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel. Vea que aquí dice que solo el pueblo de Israel. Mundo, hoy tenemos esa autoridad para decirlo. Las ovejas perdidas, vayan y anúncienles que el reino está cerca. Vayan donde los judíos y le dicen que el reino está cerca. El reino que ellos creían que iban a matar a los romanos y que este y el otro, ellos comenzaron a entenderlo de esa forma. Vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. Qué pena, hermanos, y los hermanos que no saben estas cosas, ¿verdad?, del sistema, si ponen la mano. Cobran, se enojan ahí en Facebook. Hay un hombre que se enoja por ¿cómo que solo $200? Se enojan, hermano. Ahí dice: no lleven nada de dinero en el cinturón, ni monedas de oro, ni de plata, ni siquiera de cobre. No lleven bolso para un viaje con una sola mudada de ropa, ni con sandalias, ni siquiera lleven un bastón. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen que se les dé alimento, hospitalidad, dormida, comida. Le está diciendo Jesús a sus discípulos que los judíos tienen que hacer esto. Nosotros los gentiles no, porque nosotros no se nos tenía que dar esto. Jesús lo dijo claro: también tengo otro rebaño a los cuales debo ir. Pero eso fue después de la cruz, que somos nosotros. Nosotros no tenemos ley. Por eso Pablo dice: yo me hice como ustedes, fuera leyes. Y Pablo dice que él se hizo como nosotros, porque Pablo entendía muy bien que el fin de la ley es Cristo. Ahora, hermanos, ¿por qué tengo que leer esto? Para dejarles bien claros que ese evangelio que se predica en la calle es para los judíos, pero se lo meten a los gentiles. Y ese evangelio no edifica a nadie. Por eso ustedes todos los domingos los ven, y todos los años que celebran hoy, que sacan los muñequitos, ¿verdad?, que van sin ánimo de ofender. Pero quiero hacerlo patente para que los que nos ven puedan entenderlo. Estoy hablando de unos muñecos que los llevan entre cuatro y se va haciendo el muñeco así. Esos muñecos no hablan, no sanan a nadie, no sirven para nada, son falsos dioses. Eso dice el apóstol Pablo. Pero hoy que comienza la famosa Semana Santa, no sé cuánto comenzó, eso es lo que hacen. Y usted todas las tardes va a oír, pasa por San Antonio, pasa por Plaza Vínquez, por todo lado, estos imitadores de los judíos lo hacen. Sí, Señor. Ahora queda bien claro que Pedro tenía que ir a él le ordenaron. Por eso allá en Gálatas
dice que Dios lo escogió para que fuera los judíos, hermanos. Es que es bien claro que fuera Pedro. Pero ¿qué es lo primero que hacen? La famosa iglesia de la mentira, la iglesia católica, que Pedro fue el primer papa. Y hoy, hasta el día de hoy, tienen un señor que está mal de salud y eso lo adoran. Vea lo que es Pablo. Vea por qué nosotros seguimos las enseñanzas que Cristo le dio a Pablo después de la cruz. No es que Pablo se la sacó de su mano, de su manga. Vamos a ver. Hechos 9, 10, 16. Hechos 9, 10, 16. Hechos 9, 10, 16. Estamos hablando de que Pablo aquí andaba persiguiendo a los cristianos como buen judío. Pablo tenía celos de que ese Jesús iba en contra de Jehová. Entonces él dice, ahora bien, había en el 10, ¿verdad? 9, 10, ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha a la casa de Judas. Voy a parar un momentico aquí para que no se me vaya. Ahora bien, había un creyente, hermanos en todo el mundo, había un creyente en los 10 mandamientos. No era un creyente en Jesucristo, que quede bien claro. Creyente de la ley. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, oiga hermano, Dios le está hablando y Ananías dice, pero Señor, oponiéndose, vea cómo era la gente. Exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes. O sea, dice Ananías, un momento Señor, si tú eres el rey, tú eres el que hizo el universo en que estás hablando, pero yo conozco a unos que hablan esto que son mejores. Eso le está diciendo. He escuchado a unos creyentes que dicen, como dicen, es que usted no se da cuenta, Dios, lo que está ocurriendo. Queremos dejar bien claro el panorama, hermanos. Ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén, además tiene la autorización de los sacerdotes principales para rezar a todos los que invocan tu nombre. Que quede bien claro que los sacerdotes eran en contra de Jesús. El Señor le dijo, ve, todavía el Señor, ¿verdad? Ve porque instrumento elegido para llevar mensaje a los gentiles y a reyes, como también el pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Aquí está diciendo Dios que va a enviar a un hombre para que lleve al pueblo de Israel mi nombre, que fue lo que Pablo hizo en el libro de los Hechos. Él visitaba las sinagogas, él iba todos los sábados a predicar. Esto fue lo que hizo Pablo, porque hay que aclarar, hermano, los discípulos no se movían. Los discípulos iban detrás de Dios, Pablo iban más bien a predicar ley. Entonces, hermanos, estamos hablando de que aquí hay una orden específica de Dios de que a Pablo, ¿qué? Lo iba a usar. Ahora, vamos a Gálatas 1:10. Vamos a Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. Dice así, hermanos. Voy a leer. Queda claro, cuando Pablo comienza a predicar el Evangelio de la Gracia, todo el mundo se le opone, porque todo el mundo vivía bajo la ley. Entonces dice Pablo, un momentito, queda claro, en Gálatas 1:10, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente. ¿Quiénes tenían la intención de ganarme el favor de la gente? ¿Quiénes eran? Los judíos. Los judíos, junto con los apóstoles y los sacerdotes. Sino quiero ganarme el favor de Dios. ¿Cómo es que se gana el favor de Dios? Dice Pablo. Entonces, no es que hay que ganárselo. Pablo dice, no, pero yo estoy de ese lado, predicando la gracia. Dice, si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo.
Vea la gran diferencia. Pablo está diciendo, si mi objetivo fuera dar a la gente, anduviera predicando al Jesús de la carne todavía. No, es a Cristo crucificado, coronado de gloria y de honra, con un nombre que es sobre todo nombre, dice Pablo. A este es el que yo predico. Así es. Dice, amados hermanos, vamos a ver si voy bien. Al resucitado. 1 hasta el 18, hermanos, lleguemos. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico, dice Pablo, el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No se trata de que yo anduve con Jesús, anduve mucho tiempo con él, luego lo llevaron a la cruz y lo mataron. Ese es un razonamiento humano. Dice Pablo, yo no soy así, dice. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. Vamos entendiendo, santos, que Pablo dice que a él nadie se lo enseñó. ¿Quién fue el que se lo enseñó a los apóstoles? Jesús de Nazaret. Ok, Pablo aquí está desechando de que Jesús ya no le enseñó, el Cristo de la gloria no le enseñó así como a ellos. Dice, en cambio lo recibí por revelación directa ¿de quién? De Jesucristo. De Jesucristo, el resucitado. Dice, ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Aquí Pablo dice, yo tenía un doctorado. Sí. Vamos viendo. En la ley. La ley. Sí. Pero aún antes de que yo naciera, qué lindo, hermanos. Pero antes de que yo naciera, dice Pablo, vea, yo andaba en eso hasta cierta edad. Pero dice Pablo, pero aún antes que yo naciera, Dios me eligió. Aquí dice que ¿quién lo eligió? Dios. No fue el Sanedrín, no fueron los apóstoles. ¿Queda bien claro, hermanos? Claro. Dice, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó, vea que lo llamó, luego le agradó revelarme a su Hijo. ¿A quién? A su Hijo. ¿Y quién era ese Hijo? Cristo. El resucitado. Ya se lo reveló resucitado, porque ya lo conocían los apóstoles como Jesús de Nazaret. ¿Qué les iba a mostrar? Dice Pablo, para que yo proclamara, dice, revelarme a su Hijo. Dice, aquí tengo una interpretación que dice, el 16, dice 1:16, gentiles que no es judío, le agradó revelar a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles. Hermanos, aquí está diciendo que no fue Pedro. Hermanos, aquí está diciendo que no fue Santiago. Aquí está diciendo que no fue a Juan. Pablo está tomando la autoridad porque a él lo nombraron, y lo vamos a ir viendo, para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús de la gloria. Cuando esto sucedió, ya yo comienzo a ver para de mis hermanos y veo al hermano Gilberto, al hermano Pastor, a Dulce, a Lorena, a todos los santos aquí, a Manuel, a Carlos. Dice, cuando esto sucedió no me apresuré a consultar con ningún ser humano. ¿Verdad que ya no vamos a ningún ser humano a consultar de allá afuera? ¿Cómo le vamos a consultar? ¿Qué van a agregar a lo que nosotros sabemos? A lo que nos dio el Señor. Dice, cuando esto sucedió no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. Él no llegó y le dijo a los apóstoles, muchachos, mira que allá el hombre me habló, estaba yo allá debajo de un árbol y me habló. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? ¿Ustedes están de acuerdo con Pablo? No me interesa lo que ellos... No, es que ¿qué me iban a agregar? No sabían nada. El Señor me lo reveló a mí, yo soy el doctor, yo tengo doctorado en explicar esto, decía Pablo. Amén, así es. Claro. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejos de los que eran apóstoles. Usted ha visto a un maestro, todos lo experimentamos, todos estuvimos en la escuela. A mí nunca llegó el
profesor, bueno, el maestro en ese tiempo era así. Las maestras, ninguna maestra llegó y me preguntó, Francisco, ¿usted cree que esto sea así? No, ella me enseñaba. Ella nunca me preguntaba. ¿Usted cree que Pablo, siendo el maestro, siendo el doctor en este conocimiento libre, iba a preguntar a los apóstoles lo que ellos no sabían? Y dice, en cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro. Y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. Pablo se sentó con Pedro y seguro se sentaron a tomarse unos tragos. No, hermanos, Pablo le predicó bastante a él qué era lo que Dios le había dado. Entonces, queda claro, hermanos, que aquí a Pablo nadie le contrae. Dice así, Gálatas 2, 6, 8, ahí mismo, 2, 6, 8, vean lo que dice. Dice, los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. ¿Qué era lo que Pablo predicaba? La gracia del Señor, que usted es santa, que usted es bendecida, todo eso lo predicaba Dios. Y dice que los líderes de la iglesia nunca le decían que no. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Y dice, al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio. ¿A quiénes? A los gentiles. Ellos eran judíos. Tal como se le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos, pero a Pedro no le dieron una responsabilidad de ir a decirles que siguieran con la ley. Llegó, Pedro tenía que ir a decirles, ya el Mesías llegó, ya murió, ya resucitó. Él es el Salvador del mundo. Él complementó todo lo que Israel estaba esperando. Chicos, ese era todo el mensaje. Eso era. De ahí, no más. De ahí, toda esta gente tenía que oír a Pablo, porque usted lo ve en el libro de Hebreos. Sí. Ya de aquí en adelante ellos tenían que ser testigos, únicamente testigos de lo que Jesús había hecho por ellos. Chico, perdón, dice Scofield que a Pablo se le dio, a ellos se les dio predicar esa verdad, pero a Pablo se le dio el adoctrinar con la iglesia. Así es. Dice 2, pues el mismo Dios, bueno, dice en el 9, de hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, que eran considerados, como Manuelito muchas veces nos ha explicado, que eran. Pero ahora nosotros nos damos cuenta que no eran pilares, que el único pilar de la iglesia de Jesucristo es el apóstol Pablo. Y que no es que Pablo sabía mucho, no es porque él la estudiaba, no. A él le tuvieron que borrar ese cassette y ponerle un chip nuevo, que era el de la gracia. Sí, señor. ¿Sí? Pero también a Pablo lo formaron en la ley para que pudiera enseñar lo que Jesús le dio después. Que Pedro no tenía ese conocimiento, Pedro era un pescador. O sea, es lo que llevaba el mensaje de que ese hombre que anduvo con él en la carne era el Mesías. Pero Pedro no era un hombre formado, no era un erudito. Sí, Pablo sí fue formado en la ley para que conociera de la ley y enseñara lo contrario. claro. Sí. Ahora eso lo vamos a ver. Ahora eso lo vamos a ver dentro de los doctorados que Pablo tenía. Sí, porque Pedro le dice que ¿verdad? era del vulgo. Exactamente. Ahora estamos en el 7. En el 9 estamos. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado. ¿Qué reconocieron? El don. ¿Quién dio ese don? El Señor Dios. El don de la gracia. ¿Lo reconocieron o no lo reconocieron ellos? Así es. Ok. Y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles. Ojo, los judíos, los apóstoles los animaron. Sí, vayan ustedes a los gentiles, ¿verdad? Sí. Aquí dentro de estos que estaban, dice de hecho, Santiago y Pedro y Juan, quienes eran considerados, aquí está dejando muy claro que Pedro primero lo animó, ¿o no? Lo animó a que fuera. Ahora dice,
La única sugerencia que hicieron, a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. Hasta ahí todo estaba bonito. La única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseos de hacer. Porque a los judíos, cuando les regalaban propiedades y les llevaban un montón de cosas, no les alcanzaba. Entonces le dijeron a Pablo que recogiera plata para ayudarlos. Y Pablo decía: sí, lo voy a hacer. Ahora ve, hermanos, pero cuando Pedro llegó a Antioquía tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Pero ¿cómo es el asunto? Primero está de acuerdo, le dice: si nosotros váyanse a los gentiles y yo voy a los judíos, pero se lo encuentro en Antioquía con los gentiles, sentado con ellos, y les dice: cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados, pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer con esos gentiles, tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Y otros creyentes también lo invitaron, siguiendo la hipocresía de Pedro. Incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Ya lo hemos hablado, 20 años anduvo Bernabé con Pablo y lo volcaron. Nunca había creído, sinceramente. Dice Pablo: cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú que eres judío de nacimiento y ustedes conocen la historia, santos, los que nos ven en otro país que lo lean. ¿Por qué, hermanos? Vea, ¿por qué Pablo dice: cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje? O sea, Pablo decía: yo honro mi ministerio, yo honro mi doctorado que me dieron. Primero allá en Jerusalén, de besito de cachete con los apóstoles, y luego viene Pedro y me hace esto. Tuve que decirle adelante de todos, dice, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil. ¿Por qué ahora tratan de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Pero esto solamente lo podía hacer un hombre, regañar y enderezar eso y predicarle a la gente que tuviera un doctorado, hermanos. Así es, eso es así. ¿Ah? No era cualquier Juan Vainas. No fue un hombre que Dios lo instruyó, le dio un doctorado en el conocimiento de la gracia y por lo tanto él tenía la autoridad. Claro, hermanos. Esa es la autoridad del apóstol Pablo que le dio, y esa es la autoridad que nosotros seguimos imitando. Esta es la autoridad que la iglesia de Cristo hace. Dice, hermanos, Efesios 3:1. Chico, transportándonos nosotros a esa época, ¿quién iba a hablarle así a Pedro, a un hombre que caminó por el mar? Eso es, hermanos, imagínense donde hay un hombre que con su sombra sanaba. Qué respeto le tenían a Pedro. Claro. No tengo dinero, pero lo que tengo te doy, levántate. Y Pablo le dice: mira, aquí no importa eso, papá. Pedrito, aquí no me importa eso. Aquí me importa la verdad del evangelio del Cristo de la gloria. Claro. Eso es lo que me importa. Esas señales no me importan. No es que eran malas, eran buenas. Pero discúlpeme, Pedro, yo tengo la autoridad que Dios me dio de predicarle a los gentiles. ¿Y por qué usted se viene a meter? O lo que hablamos allá en Jerusalén fue pura mostacilla, fue pura paja. Ustedes me dieron la mano, me abrazaron, me dieron la mano de ustedes en señal de compañerismo, pero resulta que ahora usted me mete el puñal por la espalda. Y Pedro y Pablo, con ese doctorado, regaña al que andaba sanando. Sí, Mabel. En segunda de Pedro 3:15 dice: y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, como también nuestro amado hermano Pablo os escribió según la sabiduría que le fue dada. Es que Pedro está reconociéndolo ahí. Dice: como también habla de esto en todas las epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. O sea, él reconocía que esa sabiduría le había dado porque ni siquiera la podía entender. Correcto. Ahí reconoce. Él Se acordó seguro, yo me imagino cuando está escribiendo. O sea, ya en Antioquía el hombre, pero es que yo no entendía. Ahora, hermanos, 3:1-9 dice Pablo, dice la autoridad a la cual nosotros nos sujetamos porque Dios lo puso como la autoridad.
Él es el doctor. Por eso no estamos siguiendo a cualquier, vuelvo a repetir, a Pedro de los palotes. Es un hombre. Dice, cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles. A propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderle su gracia a ustedes los gentiles. Aquí no dice que fue a Pedro el que le dieron el extender esta gracia que hoy nosotros conocemos. Se la dieron a quién? A alguien graduado, hermanos, a un doctor en esto. Y dice, tal como antes les escribimos brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso propósito. Hermanos, dice que Dios mismo. Oh, hermanos, Dios mismo. Díganme una cosa, hermanos, ¿alguno de los apóstoles puede decir esto? Puede decir esto, que después de la cruz se le manifestó. Se manifestó después de la cruz, pero para enseñarles que la llaga, que era Él. Pero a ninguno lo sentó ahí como a Pablo y le extendió su mensaje, su misterioso plan, su misterioso propósito, se lo aclaró a Pablo. Por lo tanto, Pablo es un doctor en la gracia. Dice, cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de ese propósito acerca de Cristo. Pablo está diciendo, cuando ustedes lean, se van a dar cuenta si me autorizaron, si me gradué o no me gradué. Y dice, Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora por medio de su Espíritu lo han revelado a sus santos apóstoles y profetas. Pero de los profetas después de la cruz, no antes de la cruz, no a los apóstoles. Y el conocimiento de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Usted sabe qué tristeza, Manuel, andar buscando yo un hombre judío para meterme a la ley. Así hace la gente ahora, hermanos. Dice, qué debilidad. pero dice que tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia, hoy judío, hoy le decimos que usted puede heredar todo esto si usted cree en el Cristo de la gloria, si Dios le da la oportunidad de creerlo. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Usted, hermano, que me ve en todo el mundo, si usted no pertenece a Cristo Jesús, usted no puede disfrutar de esto. Si usted pertenece a Jesús de Nazaret, discúlpeme, santo, entiéndase bien lo que estoy diciendo. Usted no puede pertenecer porque Jesús pertenecía a la ley. Por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Vean, hermanos, en mi pueblo conozco gente que trabaja, que son asesores del gobierno, y ellos andan con un privilegio, hermanos. Otro por allá, que es de la Asamblea Legislativa. Qué privilegio. Vean lo sublime. Vean lo sublime, hermanos. Dice, ambos, dice, por la gracia y el gran poder de Dios, hermanos, cataloguen esto en su espíritu. Se me ha dado el privilegio, es un privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Aquí no dice Pablo que es que a Pedro le dieron privilegio. No, esto de los gentiles que no teníamos ley, que somos salvos con gracia, solo a Pablo se lo dieron. Por eso nosotros, hermanos, seguimos las enseñanzas que Dios le dio al apóstol Pablo, porque nosotros somos gentiles. Y dice, aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Vamos a ver. Prosperidad tenemos. Salud en nuestro espíritu. No vamos a hablar de que salud en la carne, porque esta carne se tiene que quedar aquí. Allá afuera le recetan prosperidad y sanidad a este cuerpo. No, hay que dejar este cuerpo. Y no se va a ir así como, no, tiene que irse de algo. Y dice Pablo, dice, tienen a disposición, fui
fui elegido. Vea, hermanos, ¿cómo se le llamaría a esto? Cuando dice fui elegido, ¿en qué posición ponen a Pablo ahí? El único, el único. Yo fui el único, dice Pablo. No fue Pedro, entiendan, santos en todo el mundo. Por eso cuando ustedes leen a Pedro, ustedes van de mal en peor. Es a Pablo que fue el único. Hermanos, si yo estoy sin trabajo y me dicen que el Consejo Nacional de Producción necesita un hombre para trabajar ahí, me voy para el banco. Allá, ¿a dónde es que tengo que ir? No me voy al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, me voy al Consejo de Producción. Ahí es el que me va a dar el trabajo. Pablo dice, fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan de Dios, el creador de todas las cosas que el creador mantuvo oculto desde el comienzo. Todas estas cosas no se las reveló a Pedro. Por eso nosotros reconocemos el doctorado, la potencia que Dios le dio al apóstol Pablo. No se lo da a nadie. Él dice, a mí, yo fui el único, el elegido. Solo para citarles algo, esto no nos va a dar tiempo, pero el otro domingo, o el de 15 días, porque el domingo que viene nuestro hermano Manuel va a estar aquí. Solo 5, dice que él recibió 5 veces azotes de los judíos. Solo en una oportunidad. En otra lo apedrearon. Y ahí comienza a decir, y eso lo vamos a hacer dentro de 15 días, lo vamos a leer. Cada una de los azotes, eso es una lección. Pablo fue, hermanos, hecho en máquinas de hierro. Lo obligaba, hermanos. No fue que se sentaba ahí en un baño sauna a fumarse un cigarro, por ahí pasaba alguien y le hacía así como una batilla. No, fue 5 veces azotados por los judíos. Hoy nosotros sabemos, hermanos, que a esta iglesia allá afuera nos quieren azotar. Gracias al Señor que ya no se puede. Pero seguiremos hablando la verdad. Para terminar, dice, vea, hermanos, que el creador de todas las cosas mantuvo oculto desde el comienzo. Se lo reveló Pablo. Ahora vea para qué fue que a Pablo se lo dieron. Al doctor, el que tiene el doctorado. Vea lo que dice. El propósito de Dios con todo esto. Ojo, hermanos, recapitulemos. El propósito de Dios con todo esto que a Pablo lo eligió, que a Pablo le enseñó como tiene que ser, dice, fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias a Cristo. No es que va a ver si lo lleva a cabo. Por eso seguimos las instrucciones del apóstol Pablo. Es que nosotros no estamos siguiendo a un hombre que ayer estaba metido en la cantina y que hoy ya hablando de Dios. No, era un hombre, como decía Manuel. Usted, y eso lo vamos a ver dentro de 15 días. Pablo dice que aventajaba a todos en conocimiento. A todos le aventajaba en conocimiento. O sea, que en la ley como en la gracia, él era un doctor y se podía poner o no se podía poner a la par de alguien que quisiera aprender de él. ¿Tenía autoridad o no tenía? Amén, así es. O vamos a tener, nos paramos a oír a un hombre que era un hombre de doble ánimo como Pedro. No. Hermanos, pongamos las cosas en sus justas dimensiones. Amén. Dice Pablo, por allá, eso lo vamos a leer dentro de 15 días. ¿Acaso no soy yo apóstol de Cristo? Ojo, ser apóstol de Cristo, son ustedes santos, del privilegio que nos dieron ser apóstoles de Cristo, igual que Pablo. Porque ser apóstol de Jesús es muy fácil, facilísimo. Era facilísimo ser apóstol de Jesús. Usted lo ha visto en los púlpitos cuando le dicen, y Jesús murió por usted fue abatido, por usted fue sangrado,
su cuerpo se le despedazó y el que está allá sentado comienza, uy, sí, yo soy culpable, y sí, y vea que fue por usted fue el que lo llevó a la cruz, y comienzan a hacerle una conciencia de pecado, y al ratico cuando el hombre dice, ¿quiénes quieren aceptar a Cristo? Y enderezar su vida y aceptarlo y pedirle perdón a Dios por lo que usted hizo, y todo el mundo levanta la mano, porque lo llevaron a un estado de conciencia. No es que este cuerpo es vivo, este cuerpo está vivito, este cuerpo está pronto, hermanos, para hacer cualquier cosa. Pero santos, vamos a seguir hablando de este tema. Ya estamos, santos. Vamos a seguir hablando de este tema. Estamos apenas comenzando. ¿Quién era Pablo? ¿Sabe por qué, hermanos? Dios me ha puesto esto en el corazón de hablar de lo que era Pablo con más extensión. Ahí tengo yo mucho, todo lo tengo preparado. Pero para que sepamos, hermanos, cuando Pablo dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, le pregunto a todos en el mundo. Santiago puede decir lo mismo, Pedro puede decir lo mismo, Tomás puede decir lo mismo. Dice mi Biblia, y dice su Biblia, santos, que ellos ni siquiera, a ese hombre que andaba en carne aquí, que se llamó Jesús, ni siquiera creían en él. Pero ustedes sí andan detrás de lo que ellos dicen, cumpliendo ley. Lo han imitado, hermanos, lo han imitado, y esa imitación lo que los lleva es a la pobreza espiritual. Por eso vamos a seguir hablando de nuestro maestro, apóstol, y a los gentiles, el apóstol Pablo, hermanos, porque ese sí tiene autoridad, ese lo conoció en el Espíritu. Seguiremos dentro de 15 días, bendecidos en todo el mundo.